Sofía tenía 20 años y una vida serena casi predecible. Estudiaba psicología en la universidad y prefería los días grises, los libros gruesos y la tranquilidad de su habitación. Pero por encima de todo lo que más valoraba era la compañía de Kaiser, su perro pastor belga, quien había estado a su lado desde que tenía uso de razón. Para Sofía, Kaiser no era simplemente una mascota, era su refugio, su confidente silencioso, su única constante en un mundo que a veces le resultaba abrumador. Cuando las voces externas se volvían demasiado ruidosas o sus propias emociones la desbordaban, el simple hecho de acariciar a Kaiser bastaba para devolverle la calma. Era una relación profunda, casi espiritual, construida sobre años de lealtad incondicional. Nada parecía alterar ese equilibrio hasta que una tarde cualquiera en el campus conoció a Valeria. Una chica nueva de sonrisa atrevida y mirada brillante, cuya energía rompía con todo lo que Sofía conocía. Aquel encuentro, aunque breve, dejó una marca invisible como un presagio. Sofía no lo sabía aún, pero ese día su vida empezó a cambiar y la estabilidad que tanto protegía estaba a punto de tambalearse. Valeria irrumpió en la vida de Sofía como una ráfaga de viento cálido que entra por una ventana cerrada demasiado tiempo. Era imposible no notarla, su risa fuerte, sus opiniones sin filtros, su forma de caminar, como si el mundo le debiera atención. Al principio, Sofía se sintió intimidada. No entendía cómo alguien podía mostrarse tan segura, tan libre, sin cargar con el peso constante de la duda. Pero precisamente por eso, por esa ligereza que la hacía parecer ajena al juicio y al miedo, comenzó a fascinarla. Valeria era todo lo que ella no era. Sofía, con sus libros ordenados, su vida predecible y su corazón encadenado al silencio, empezó a desabrir espacio para una amistad que, aunque inesperada, le resultaba estimulante. Comenzaron a compartir más tiempo juntas, caminatas después de clases, cafés, sin prisa, conversaciones nocturnas en su cuarto. Valeria hablaba de experiencias intensas, de ideas que rozaban lo prohibido, y Sofía escuchaba con una mezcla de incredulidad y deseo de entender. A veces reía nerviosa, otras veces se quedaba en silencio, imaginando cómo sería vivir sin tantas barreras internas. Le gustaba cómo Valeria cuestionaba todas las normas, las etiquetas, incluso los conceptos de bien y mal. Pero también empezaba a sentir un leve temblor en el fondo de su pecho, una alarma sutil que no sabía interpretar. Kaiser siempre estaba cerca durante esas visitas. Se recostaba junto a la cama tranquilo, como si no le importara la presencia de Valeria. Sin embargo, Sofía comenzó a notar algo distinto, una tensión invisible que flotaba en el aire cada vez que las tres estaban en el mismo espacio. A veces Valeria miraba a Kaiser con una expresión difícil de leer, y Sofía no sabía si era simple curiosidad o algo más complejo. Aquella tarde de otoño, con la luz dorada colándose entre las cortinas, Valeria se sentó en la alfombra y comenzó a hablar de límites, de lo que la sociedad dicta como correcto y de cómo muchas veces esos límites no son más que jaulas invisibles. ¿Nunca te has preguntado qué pasaría si dejas de obedecer?, dijo mirándola con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Sofía sintió un escalofrío. No supo qué responder. Miró a Kaiser, que dormía plácidamente ajeno a la conversación. Pero algo en el tono de Valeria, en su forma de nombrar lo prohibido, como si fuera un acto de liberación, empezó a sembrar preguntas que hasta entonces nunca habían cruzado su mente. Sofía se sintió confundida, como si una parte de ella quisiera huir, mientras otra se inclinaba peligrosamente hacia esa voz seductora que hablaba de romper cadenas. Al caer la noche, mientras Valeria se despedía con una sonrisa que parecía prometer más de lo que decía, Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que su mundo por primera vez estaba a punto de cambiar sin su permiso. Afuera la noche era silenciosa, pero dentro de su pecho algo ya comenzaba a agitarse. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo alrededor de Sofía
hubiese bajado el volumen para que pudiera escuchar con mayor claridad sus propios pensamientos. Pero lo que encontraba en su mente no le traía paz. Las palabras de Valeria, aparentemente lanzadas al aire como parte de una conversación, más seguían girando dentro de ella como hojas atrapadas en un remolino. ¿Qué pasaría si dejara de obedecer? ¿Y si esos límites que siempre había respetado no eran más que barreras autoimpuestas, heredadas, nunca cuestionadas? No podía evitar recordar la mirada de Valeria al decirlo, esa mezcla de seguridad y desafío que tanto le inquietaba como le atraía. Cada vez que repasaba la escena en su cabeza, sentía que algo dentro de ella se movía, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la estructura de creencias que había sostenido toda su vida. Intentaba refugiarse en lo familiar, en sus libros, en su rutina en Kaiser, pero nada tenía ya el mismo efecto reconfortante. Incluso la presencia de su perro, que siempre había sido su ancla, comenzó a verse contaminada por pensamientos que no deseaba tener. Lo miraba y sentía una punzada de culpa, como si su sola mirada supiera lo que pasaba por su mente. Y eso, lejos de alejarla de la duda, la empujaba más hacia ella. Valeria volvió a visitarla una tarde. Traía consigo esa energía eléctrica que parecía transformar cada habitación que pisaba. Hablaron de cosas banales al principio, rieron como siempre, pero Sofía notó que había una tensión escondida bajo cada palabra, como si ambas supieran que algo más importante estaba por decirse. En un momento de silencio, Valeria se quedó mirando fijamente a Sofía y luego desvió la vista hacia Kaiser, que estaba echado en su rincón habitual. ¿Alguna vez te has sentido tan cerca de alguien que crees que podrías compartirlo todo? ¿Absolutamente todo?, preguntó en voz baja, casi como si fuera un secreto. Sofía se quedó inmóvil. No supo qué responder. Sentía el corazón latiéndole en la garganta. Sabía hacia dónde se dirigía esa conversación, pero no se atrevía a confirmarlo. Y sin embargo no cortó el tema. No se levantó. No pidió que Valeria se fuera. Solo la escuchó. Y en ese silencio, en esa pasividad tensa, empezó a darse cuenta de algo aterrador. No era solo la voz de Valeria la que hablaba, sino también una parte de ella misma que empezaba a cuestionarlo todo. Esa noche, después de que Valeria se marchó, Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cómo la inquietud crecía dentro de ella como una corriente que ya no podía detener. Se preguntó en qué momento había empezado a perder el control, y mientras Kaiser respiraba tranquilamente a su lado, Sofía supo que la línea entre el pensamiento y la acción era mucho más delgada de lo que había imaginado. Las noches se volvieron más largas. El insomnio no era nuevo para Sofía, pero esta vez no tenía origen en el estrés académico o en alguna preocupación pasajera. Era algo más profundo, más viscoso, como una sombra que se deslizaba por su mente sin descanso. Se acostaba tarde, con los pensamientos dando vueltas en espiral, y despertaba temprano sobresaltada, como si su propio cuerpo se negara a descansar. En el centro de todo estaba Valeria. Sus palabras seguían resonando impregnadas en los rincones de su conciencia como perfume demasiado intenso. Y luego estaba Kaiser, siempre presente, siempre fiel, pero ahora convertido en símbolo de una lealtad que se tambaleaba. Sofía intentaba convencerse de que nada había cambiado, que todo seguía igual, pero lo sabía. Algo se había desplazado. El problema no era Valeria, ni siquiera las ideas que había traído consigo, como si fueran juegos mentales. El problema era que en el fondo, Sofía empezaba a sentir algo que nunca había sentido: deseo de romper sus propias reglas. No por rebeldía, sino por el simple hecho de saber cómo se sentiría. Era una curiosidad silenciosa, peligrosa, que se disfrazaba de reflexión, pero que cada vez era más visceral. Empezó a notar cómo sus límites internos se volvían difusos. Ya no reaccionaba con rechazo inmediato ante los temas que antes le parecían impensables. En cambio, los analizaba, los desarmaba en su mente, los reformulaba.
Esa racionalización era en sí misma una forma de entrega. Un mediodía, mientras almorzaban en la cafetería del campus, Valeria la observó con esa mirada suya que parecía desnudar pensamientos. No dijo nada provocador, pero Sofía sintió que no hacía falta. El silencio entre ambas estaba cargado de un entendimiento tácito, como si una conversación entera ocurriera sin pronunciarse. Más tarde en su habitación, mientras Kaiser dormía junto a la cama y la luz del atardecer pintaba las paredes de un tono anaranjado melancólico, Sofía tomó su diario y comenzó a escribir. No lo hacía desde hacía meses. Lo abrió con manos temblorosas como si el papel pudiera juzgarla. Y escribió: «No entiendo en qué momento dejé de sentirme segura. ¿Soy todavía la misma o estoy convirtiéndome en alguien que no reconozco? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar por sentir algo distinto?». Cerró el cuaderno con fuerza, como si así pudiera contener lo que acababa de dejar salir. Pero era inútil. Lo que estaba dentro ya no podía esconderse. Esa noche Valeria volvió a escribirle. Un mensaje corto, directo. «¿Puedo pasar un rato solo charlar?». Sofía dudó. Miró a Kaiser. Luego miró su reflejo en la ventana. Una versión de sí misma que parecía más distante cada día. Finalmente respondió: «Sí, pero no muy tarde». En el fondo sabía que aquella visita no sería solo una charla. Mientras escuchaba los pasos de Valeria acercándose por el pasillo, el aire se volvió más denso, más espeso. Y por primera vez Sofía no supo si quería que esa puerta se abriera o que nunca llegara a tocarse. Valeria llegó envuelta en su aura habitual, como si cada paso suyo viniera acompañado de una decisión ya tomada. Sofía le abrió la puerta en silencio, sin sonrisas, sin palabras de bienvenida. Solo un gesto leve con la cabeza y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Valeria entró con naturalidad, como si aquella habitación ya le perteneciera. Se sentó en el suelo justo frente a Kaiser, que la miró un instante antes de volver a acostarse sin interés aparente. Sofía se dejó caer sobre la cama nerviosa, deseando que esa visita fuera realmente una charla casual, como prometía el mensaje. Pero en el fondo sabía que no sería así. Hubo unos minutos de conversación superficial. Hablaron de una clase de un profesor insoportable, de una chica nueva que parecía querer llamar la atención. Nada importante, pero la tensión estaba allí como una corriente subterránea a punto de romper el suelo. Valeria en un momento dado se quedó en silencio. Su mirada se posó en Sofía como si buscara algo en su rostro, algo que ya intuía. «He estado pensando», dijo con voz suave, que a veces las personas más puras también necesitan perderse para saber quiénes son en realidad. Sofía sintió un nudo en el estómago. No sabía si eso era una acusación o una invitación. Quizás ambas cosas. Bajó la mirada intentando ordenar sus pensamientos, pero cada vez que intentaba trazar una línea clara entre lo correcto y lo incorrecto, todo se desdibujaba. Lo único que permanecía era la inquietud de esa sensación de estar cruzando lentamente un puente del que no sabía si podría regresar. «No sé si quiero saber quién soy, así», respondió en voz baja, más para sí misma que para Valeria. «Y si ya lo sabes, pero te da miedo aceptarlo», replicó ella sin juzgar, con esa calma que la volvía aún más peligrosa. La habitación se quedó en silencio. Kaiser levantó la cabeza un momento como si sintiera el cambio en la atmósfera, y luego volvió a cerrar los ojos. Sofía se sentía atrapada entre dos realidades, la de antes, donde todo era claro y seguro, y esta nueva que la arrastraba como un río oscuro y desconocido. Valeria se acercó despacio sin decir nada más. Se sentó a su lado en la cama tan cerca que Sofía podía sentir el calor de su cuerpo. No la tocó. No hacía falta. La proximidad ya era suficiente para estremecerla. «No tienes que decidir nada hoy», susurró. «Solo escucha lo que sientes. Solo eso». Esa frase retumbó en la mente de Sofía incluso después de que Valeria se fue. La noche se volvió pesada, difícil de respirar.
Se quedó mirando al techo con las manos entrelazadas sobre el pecho, sintiendo que algo invisible se había desatado dentro de ella. Y mientras Kaiser dormía tranquilo, Sofía entendió que ya no podía escapar de sí misma. La pregunta ya no era si iba a cruzar la línea, sino cuándo. Las horas pasaban como si el tiempo se hubiese detenido. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y Sofía seguía despierta tumbada en su cama con los ojos abiertos y los pensamientos desbordados. Afuera el silencio de la noche parecía amplificar el caos que llevaba dentro. Las palabras de Valeria seguían resonando. Solo escucha lo que sientes. Pero, ¿y si lo que sentía no era algo que quería reconocer? ¿Y si sus emociones la estaban llevando a un lugar donde no debía estar? Intentaba aferrarse a lo que conocía, a los principios con los que había crecido, al cariño incondicional que siempre había sentido por Kaiser. Pero ese cariño que antes era tan claro, ahora se encontraba envuelto en una niebla densa de duda, de confusión, de algo que no lograba definir. En algún rincón de su mente, una voz le gritaba que se estaba perdiendo, que no todo deseo es verdad, ni toda experiencia merece vivirse. Pero otra voz más suave, más seductora, le susurraba que quizás solo en lo prohibido se encuentra la libertad real. Sofía sintió miedo, no de Valeria, no de Kaiser, sino de sí misma, de esa parte que había empezado a despertar y que ya no podía silenciar. Durante el día intentó actuar con normalidad. Fue a clase, respondió mensajes, incluso sonrió. Pero todo era una máscara. En su interior una tormenta crecía con fuerza. Esa noche Valeria volvió a escribirle, esta vez con una frase que no dejaba lugar a interpretaciones. Esta vez no tienes que pensar, solo sentir. Estoy lista cuando tú lo estés. Sofía no respondió. Guardó el teléfono en el cajón y se quedó en silencio. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz azulada del monitor en suspensión. Kaiser estaba tendido a sus pies como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero para Sofía, todo había cambiado. Lo miró durante un largo rato y por un instante deseó volver a ser la niña que encontraba en él todo lo que necesitaba del mundo. Apretó los labios conteniendo el llanto, sintiendo como una parte de ella se desmoronaba lentamente. De pronto, sin pensarlo demasiado, se levantó y se dirigió al espejo. Se miró con detenimiento. El reflejo no mostraba a la misma Sofía de semanas atrás. En sus ojos había algo nuevo, un destello de conflicto, de tensión, de deseo reprimido. Y también una sombra de tristeza. Volvió a sentarse en la cama abrazando sus piernas. En ese momento, como si todo su cuerpo hablara por ella, tomó el teléfono y volvió a leer el mensaje de Valeria. Dudó. Sintió que un solo gesto podía marcar un antes y un después. No lo respondió aún, pero sus dedos permanecieron sobre la pantalla temblando. En el aire había un silencio espeso, y mientras Kaiser se acomodaba a su lado, Sofía comprendió que el momento de decidir se acercaba inevitable como un golpe de realidad del que no habría marcha atrás. El día siguiente amaneció con una luz grisácea como si el cielo también dudara de sí mismo. Sofía despertó con la misma sensación de peso en el pecho, ese nudo invisible que se apretaba un poco más con cada pensamiento. No había respondido el mensaje de Valeria, pero su silencio también era una forma de diálogo. Se movía por la casa como si flotara dentro de un sueño espeso, ajena a los sonidos cotidianos, desconectada del presente. Kaiser la seguía con su habitual fidelidad, pero incluso su mirada parecía distinta, como si algo en su vínculo se hubiera roto o estuviera a punto de hacerlo. Sofía quería hablar con alguien, gritar incluso, pero ¿cómo explicarle a alguien lo que ni ella entendía del todo? ¿Cómo ponerle palabras al miedo de desear lo que siempre había considerado impensable? En clase las voces de los profesores eran ruido lejano. En el pasillo la presencia de Valeria bastó para acelerar su respiración. No se saludaron, solo se miraron unos segundos y bastó esa mirada para decirlo todo.
Al volver a casa, se encerró en su cuarto y encendió la lámpara de escritorio como si la luz artificial pudiera traer claridad. Sentía que estaba atrapada en una especie de espera angustiosa, en una pausa emocional en la que todo dolía. Tomó su cuaderno una vez más con la esperanza de encontrar consuelo en las palabras. Escribió: ¿qué parte de mí está hablando más fuerte ahora? ¿La que teme perder lo que soy o la que desea explorar lo que aún no conozco? Cerró los ojos por un momento, deseando no sentir nada, pero lo sentía todo. Esa noche Valeria volvió a insistir. No con palabras seductoras ni con promesas, sino con una sola línea: estoy aquí. Cuando tú estés lista. Sofía lo leyó una y otra vez. Su mente era un campo de batalla, pero su cuerpo ya no respondía con rechazo. La resistencia se había debilitado. El deseo de saber, aunque doliera, pesaba más que el miedo. Kaiser estaba a su lado, su cabeza descansando sobre las patas delanteras, su respiración tranquila. Sofía lo acarició con delicadeza y al sentir el calor de su cuerpo, un temblor recorrió su columna. Fue entonces cuando comprendió que ya había cruzado la mitad del puente y que el regreso, aunque aún posible, cada vez parecía más lejano. Se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, la abrió y dejó que el aire frío le golpeara el rostro. Algo dentro de ella pedía una señal, una razón para detenerse. Pero lo único que escuchaba era el eco de su propia inquietud. Tomó el teléfono, escribió una respuesta a Ben. No la envió aún. La dejó escrita abierta como una posibilidad a punto de materializarse. El dedo temblaba sobre la pantalla y el silencio en la habitación era tan profundo que podía oír su propio corazón. En ese instante Sofía supo que lo que decidiera en los próximos minutos podría cambiarlo todo. Sofía no sabía cuánto tiempo llevaba mirando la pantalla del teléfono con ese simple Ben brillando como una puerta entreabierta hacia lo desconocido. Era una palabra pequeña, pero su significado pesaba más que cualquier párrafo. No lo había enviado aún. No porque no quisiera, sino porque hacerlo implicaba aceptar algo que no se atrevía a nombrar. Su corazón latía con fuerza como si quisiera advertirle de un peligro invisible, pero su mente estaba anestesiada por una mezcla extraña de ansiedad, deseo y tristeza. Se levantó del borde de la cama, caminó hacia el espejo y volvió a mirarse. Tenía los ojos enrojecidos no por haber llorado, sino por el cansancio emocional acumulado. Esa mirada, la suya propia, le parecía ajena. No reconocía a la chica que la devolvía desde el otro lado del vidrio, esa que estaba considerando hacer algo que hace apenas unas semanas le habría parecido inaceptable. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Kaiser seguía allí echado, moviendo levemente la cola cada vez que ella se acercaba, sin saber que estaba siendo testigo de una transformación silenciosa. Sofía se arrodilló a su lado, lo abrazó fuerte como si quisiera aferrarse a la última parte de sí misma que aún se sentía intacta. Sintió su respiración cálida, la suavidad del pelaje, y por un segundo deseó poder retroceder el tiempo, volver a cuando todo era simple, cuando su mundo se limitaba a los estudios, a las caminatas por el parque, a las tardes tranquilas de lectura con Kaiser a sus pies. Pero sabía que ya no podía volver. Había cruzado una línea mental, y aunque todavía no había hecho nada, su alma ya estaba manchada por la intención. Esa culpa anticipada le dolía en el pecho como una piedra caliente que no podía quitarse de encima. Se levantó, caminó hasta el escritorio y sin pensarlo más envió el mensaje. El sonido del envío fue casi imperceptible, pero en su interior fue como un trueno. Se quedó inmóvil con el teléfono en la mano como si esperara una reacción inmediata del universo, pero todo siguió igual. Kaiser no se movió. El silencio reinó, y sin embargo Sofía sintió que algo acababa de romperse dentro de ella. El tiempo comenzó a estirarse. Cada minuto se sentía eterno.
Miraba la puerta cada pocos segundos, escuchando si venían pasos por el pasillo, preguntándose si aún podía deshacer lo que acababa de hacer. Pero ya era tarde. La decisión se había pronunciado en ese pequeño acto en ese dedo que tocó la pantalla en esa rendición silenciosa, ante lo que no comprendía del todo, pero que ya la dominaba. Cuando finalmente oyó el timbre, un escalofrío recorrió su espalda. No fue emoción, fue vértigo. Respiró hondo, se acercó a la puerta con pasos lentos y justo antes de abrir, cerró los ojos un instante. En ese breve segundo de oscuridad, supo que después de esa noche jamás volvería a ser la misma. La mañana siguiente no trajo alivio, solo una luz pálida filtrándose entre las cortinas, como si el sol también dudara si debía aparecer. Sofía despertó con el cuerpo pesado y el alma herida. Todo a su alrededor parecía intacto, pero dentro de ella había un silencio roto, una fisura invisible que lo atravesaba todo. Kaiser la miraba desde su rincón con esa ternura silenciosa que siempre la había sostenido, pero ahora esa mirada le dolía como nunca. Intentó acercarse, pero él no se movió. No había rencor en sus ojos, solo una distancia nueva, profunda, imposible de ignorar. Durante días, Sofía caminó entre recuerdos con el peso de lo irreversible marcando cada paso. Valeria ya no venía ni escribía. Y aunque el silencio de su ausencia era menos cruel que su presencia, la herida seguía abierta. Poco a poco, con lágrimas y tiempo, Sofía comenzó a reconstruirse. No a olvidar, sino a comprender. Se miraba al espejo y ya no buscaba a la de antes, sino a la que podía nacer desde el dolor. Aprendió que traicionar lo que amas es traicionarte a ti misma. Que la lealtad no se exige, se honra. Y que a veces para volver a ser hay que pasar por el fuego.